pasado febrero se presentó en el Instituto Francés de Milán la edición italiana de este libro, que tiene un peculiar título: Al ladrón, anarquismo y filosofía. Esta es la edición en castellano, publicada en 2023, el año pasado. La edición original es de 2022 y ahora se presenta la edición italiana. Se trata de un ensayo muy interesante, quizá primordial en el ámbito de la filosofía. Para mi gusto tiene un lenguaje excesivamente técnico y tampoco sé si es posible hacerlo de otro modo, pero yo soy partidario de un lenguaje en la filosofía accesible para todo tipo de público. Yo creo que la complejidad no está reñida con la sencillez en la exposición. Es tal y como siempre creo que hicieron todos los pensadores ácratas y continúan haciendo como norma general en la actualidad. Es el caso de Tomás Ibáñez, de cuyo último libro me ocupé hace bien poquito, y que también participó en este acto junto a la autora Catherine Malabou, Salvo Paccaro y la filósofa Donatella Di Cesare. Todas ellas intervenciones muy interesantes de las que me ocuparé a continuación. También dejaré en la descripción del vídeo una transcripción de todas estas intervenciones. Catherine Malabou explora en este libro la relación entre anarquismo y filosofía a través de 6 autores: Lévinas, Surman, Derrida, Foucault, Agamben y Rancière. Como vemos, se trata de filósofos que no se han reconocido ellos mismos como anarquistas y ni siquiera han tenido como fin en sus investigaciones la lógica de acabar con todo gobierno. Malabou considera que hoy en día existe un anarquismo de hecho y lo que denomina un anarquismo del despertar. El anarquismo de hecho se refiere a que nada puede esperarse de las instituciones jerarquizadas, de un Estado que encubre formas oligárquicas y que ante los graves problemas del mundo solo aporta irrisorias soluciones de emergencia: la pobreza, las migraciones, las crisis sanitarias, medioambientales. El anarquismo del despertar se produce paralelo a esa falta de confianza en la verticalidad, con una toma de conciencia de todos esos problemas y la construcción de determinadas iniciativas colectivas, así como de políticas alternativas, quizá no siempre etiquetadas como anarquistas, pero realizadas al margen de partidos y sindicatos. Son iniciativas que pueden tener un punto de inflexión en los acontecimientos de Seattle de hace un cuarto de siglo, en 1999. Ya en un terreno propiamente filosófico, Malabou considera que el llamado post-anarquismo, con autores como Todd May o Saul Newman, no resulta del todo coherente con el anarquismo, y esto es porque se inspiraron en autores que nunca se reivindicaron como anarquistas, aunque eso sí, insistiremos, sí se ocuparon del concepto de la anarquía a un nivel ontológico. De hecho, según esta autora, todos ellos se distancian del anarquismo político hasta el punto de negar que un pueblo pueda vivir sin ser gobernado. Malabou, a propósito de ello, realiza una distinción entre lo no gobernable y lo ingobernable. Lo ingobernable sería lo que escapa al control. En el ámbito moral y político se refiere a la indisciplina y desobediencia. Se trata de una oposición y resistencia frente a lo que se presupone, la prioridad del gobierno. Lo no gobernable, por el contrario, no designa indisciplina ni desobediencia, sino que se mantiene de forma radical ajeno al mando y la obediencia. No se trata en este caso de una crítica al gobierno, sino de la condición de su imposibilidad. Frente a lo ingobernable, revueltas, protestas, desobediencia, el gobierno puede reaccionar de 2 modos. Puede reprimir sin más o puede negociar para consentir un cambio de política. Lo no gobernable, en cambio, solo puede ser dominado, ya que gobernarlo resulta imposible. Por otra parte, Malabou habla de un giro anarquista dentro del capitalismo, de tal manera que se apropia de todos los ámbitos de la existencia humana y nos empuja a creer que podemos convertirnos en gestores de nuestras propias vidas. Es lo que denomina cibercapitalismo, con esa ilusión de la libertad individual, pero que lógicamente va acompañado de autoritarismo político a poco que reflexionemos. La autora hace una crítica a parte del movimiento anarquista que niega esa realidad y, siempre según ella, rechaza el ámbito filosófico. Así reivindica una renovación del pensamiento libertario a través de esos autores contemporáneos y también de una relectura crítica de los textos clásicos. El libro de Malabou ha tenido bastante eco y ha suscitado no pocos debates, lo cual es tremendamente positivo, pero obviamente no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que en él se expone, o que no esté libre de crítica, como ya he realizado, cuando he señalado que, para mí utiliza un lenguaje, digamos, poco accesible.
Se me puede acusar, si se quiere, de desconocimiento filosófico, pero eso no quiere decir que rechace en absoluto el mundo de la filosofía. Tomás Ibáñez, en su intervención, y como no podía ser de otra manera, está totalmente de acuerdo en que el anarquismo debe esforzarse en repensarse a sí mismo, y cita al ya fallecido militante anarquista Amedeo Bertolo cuando decía, cito textualmente, «El viejo y sólido tronco del anarquismo es todavía vigoroso, pero debe ser podado enérgicamente para que las ramas jóvenes puedan brotar y desarrollarse y para que pueda acoger los nuevos injertos sin rechazarlos ni sofocarlos». De hecho, Tomás Ibáñez, y ya polemizando abiertamente con Catherine Malabou, reivindica un hecho histórico. El canon anarquista clásico sí tenía un considerable bagaje filosófico a través de los Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Landauer o Malatesta, entre otros. Insistiremos en que se ha negado neciamente al anarquismo su alcance filosófico, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el marxismo, pero es tan sencillo como comprender que ambas corrientes se distanciaron también en su relación con la filosofía. Unos creyeron que la reflexión y el análisis precedían a la acción revolucionaria. Los ácratas, por el contrario, consideraron que la idea germina en la acción y la influye en una perfecta simbiosis. El discurso anarquista no es meramente meditativo, es a la vez militante. Por supuesto, está más que claro que no puede darse una renuncia a la filosofía en cualquier pensamiento político. Pero Ibáñez considera que lo que hay es un rechazo anarquista a convertirse en una filosofía, entendiendo tal cosa como pasar a ser un elemento de un discurso. No obstante, la vinculación entre anarquismo y filosofía resulta innegable, como demuestra la influencia del postestructuralismo en el pensamiento ácrata a finales del siglo XX. Respecto a la separación entre anarquía y anarquismo, como conceptos distintos, a la que alude Malabou, Ibáñez reivindica lógicamente que están entrelazados. Es el movimiento anarquista el que construye la idea de anarquía, al mismo tiempo que la misma guía sus pasos. La idea, establecida ya desde la Grecia antigua, de que resulta impensable que una población pueda autogobernarse de forma directa, Proudhon la calificó de prejuicio gubernamental. Obviamente hay un rechazo anarquista a dicho prejuicio, pero es algo que como norma general los filósofos se niegan a admitir. No obstante, Tomás salva a Foucault cuando afirma que ningún poder es nunca necesario. También yo particularmente estoy muy de acuerdo con Tomás cuando confiesa que no sabe si es posible en la realidad de hoy que los seres humanos podamos vivir sin gobierno, pero de lo que estamos totalmente convencidos es que resulta imprescindible pensar y actuar como si fuera posible. Esto es, para abrir campos de experimentación para otros tipos de vida. Por otra parte, tal y como expone Tomás en su obra, lo que resulta verdaderamente decisivo es resistir siempre y en todas partes a todas las formas de dominación. Resulta muy interesante respecto a la diferencia algo confusa para Tomás de Malabou entre lo no gobernable y lo ingobernable, la reivindicación de esto último, la resistencia permanente al poder, ya que hacerse no gobernable, indiferente al poder, podemos también llamarlo, excluye la propia posibilidad de socavarlo y, por lo tanto, de crear nuevas realidades. Y vamos ahora con la intervención de Salvo Bácaro, que es profesor de la Universidad de Palermo y ha dedicado varias obras al pensamiento anarquista, y que creo que resulta también impagable. Encontramos aquí, por supuesto, otra desmitificación de esa falsa desvinculación entre anarquismo y filosofía. El concepto filosófico de la anarquía se remonta a la antigüedad, se prolonga durante siglos hasta su concreción política en la modernidad, con su aspiración a transformar el mundo. Ciertos filósofos han considerado impensable la negación del arqué fundacional, es decir, la anarquía, mientras que los rivales políticos del anarquismo han arrojado todo tipo de falsedades sobre el mismo. Llegamos así hoy, algo gratificante, a una conexión entre la deliberación teórica, que no es nunca mera contemplación pasiva de la existencia, con la acción política libertaria. Para Bácaro, el único autor analizado por Malabou que realizó un esfuerzo considerable para superar la brecha entre filosofía y política dentro de la anarquía y el anarquismo es Foucault. Se conjuga así la investigación filosófica con la crítica política, para recordarnos, tal y como ya hizo Tomás Ibáñez en su intervención, que Foucault quiso socavar toda verdad heredada, para afirmar que ningún poder, sea cual sea, es necesario, y hablar así explícitamente de anarquía y anarquismo. Como es también sabido en Foucault,
No se trata de llegar a una sociedad desprovista de relaciones de poder como parte de un proyecto finalizado, sino de situar la no aceptación de un poder, el cuestionamiento de su aceptación, al principio de dicha empresa. Foucault crea un nuevo término que denomina anarqueología, que supone una negación filosófica del arqué como principio fundacional, desvelando su naturaleza de dominio y tratando de contrarrestarla políticamente. Bácaro reconoce al filósofo francés ser probablemente el único de los radicales de la segunda mitad del siglo XX que trató de madurar un anarquismo filosófico y político. Recordemos su lucha contra manicomios, cárceles y opresión política. La última intervención de esta presentación fue de la filósofa Donatella Di Cesare, que consideró que es fundamental deconstruir el anarquismo para rescatar a la anarquía. Según esta autora, el anarquismo clásico realizó una comprensión ingenua de las relaciones de poder, por lo que bastaría con derribar al Estado para salvar al individuo. El anarquismo, de forma obvia, es hijo de la modernidad, y eso podría constituir sus limitaciones si no salvamos esa visión reduccionista del poder y nos mantenemos, algo que debería resultar impensable para cualquier ácrata, en cierta ortodoxia fundacional. Sería la filosofía la que lleva al anarquismo mediante un autoanálisis crítico y, a colación del libro de Malabú, se recuerda al respecto la línea abierta por tantos autores en los últimos años. Esta filósofa, por cierto, se ha ocupado en su más reciente obra de la democracia y la anarquía, y, según dijo, llega a sostener que la primera es anárquica, siendo Platón y Aristóteles sus principales detractores. Uno de los reproches que realiza Donatella a Catherine Malabú es la ausencia en su libro, algo que me resulta tremendamente interesante, de la filósofa Hannah Arendt. A menudo se ha presentado a esta autora como pensadora liberal y sin embargo puede ser encuadrada dentro de esa beta anarquista en su denuncia de la doble condición del arqué como principio y mando. Di Cesare, a pesar de esta crítica que realiza el anarquismo clásico, no obstante cree que la tradición libertaria sí tiene mucho que decir, en especial autores y autoras que se distanciaron claramente de la línea dominante de la modernidad. En definitiva, la presentación de un libro que ha provocado un debate tremendamente enriquecedor y que debería llevar a unas reflexiones imprescindibles en el mundo libertario, un mundo que debería estar continuamente en movimiento. También puede provocar reflexiones en esos otros movimientos que puede que no se identifiquen plenamente con el anarquismo, que no se etiqueten como tal, pero cuyos rasgos emancipadores puede que nos resulten tremendamente familiares. Hasta muy pronto.